¿Qué tal? Buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión síncrona del módulo 10. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Alma Piceno. Estaré acompañándoles durante las próximas 4 semanas del módulo y pues vamos ya a dar inicio con él. Déjenme compartir pantalla. Listo. Espero que puedan ver bien lo que se ha compartido. Y entonces, bueno, vamos a dar inicio. Nuestro módulo 10 es un módulo que habla acerca de las transformaciones en este mundo contemporáneo, en el mundo en el que nos encontramos actualmente y que dio inicio a esta etapa de la historia luego de, a la mitad, la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces, pues, es un placer para mí poder atenderles, poder acompañarles en este módulo y apoyarles con sus actividades de cada semana. Por supuesto, pues ustedes se encuentran ya casi a la mitad, ¿verdad? A la mitad de su preparación de este nivel medio superior. Yo les felicito por continuar en este camino del aprendizaje y de la superación, que yo sé que realizan grandes esfuerzos día a día para poder continuar y para poder llevar a cabo lo que se solicita y para poder aprender, porque definitivamente pues cuentan con muchas otras actividades, además de estudiar y pues además son estudiantes en esta época de pandemia que es un añadido, ¿verdad?, a las dificultades. No obstante, pues estas dificultades forman el carácter de las personas, nos hacen más fuertes y por supuesto, pues como dicen, me gusta mucho esta frase, ¿no?, ¿verdad?, de que si las cosas fueran fáciles, pues cualquier persona las haría y no es así. Estudiar, profesionalizarse, pues no es algo sencillo, pero si ponemos un esfuerzo todos los días, somos constantes, logramos el éxito y la superación. Entonces, pues mis felicitaciones para todos ustedes y sean cordialmente bienvenidos. Los temas que vamos a tratar en esta sesión, pues es la presentación de este módulo 10, la forma en la que vamos a llevar a cabo las evaluaciones y explicar cuáles son los requisitos de las actividades integradoras número 1 y número 2, además de, por supuesto, dar recomendaciones generales y resolver las inquietudes que ustedes puedan tener. Pueden colocarlas en cualquier momento a través del chat, yo con mucho gusto les doy atención. El módulo 10, como les decía, pues es un módulo en el que vamos a revisar acontecimientos históricos, las transformaciones justamente de este mundo contemporáneo. ¿Cuáles han sido las situaciones que han llevado a que el mundo es como es hoy día? ¿Cuáles han sido esas transformaciones que lo han convertido en una aldea global, en este mundo globalizado, dividido en naciones, organizado a través de pues gobiernos de diferentes tipos, con diferentes ideologías, eh, que se mueve actualmente, ¿verdad?, gracias a las acciones de comercio exterior, de exportaciones, de importaciones y el boom de las comunicaciones, del Internet, que se crean nuevas profesiones a cada momento, que hay un flujo constante de información, de datos, este mundo para el que nos preparamos. Bueno, ¿de dónde es que surge todo esto? ¿De dónde es que nace todo esto? Pues es lo que vamos a ir revisando. Y en esta semana 1, pues revisamos la primera unidad. La primera unidad que nos habla acerca de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. A veces, pues, estamos un poco acostumbrados a que el estudio de la historia resulte tedioso, que no nos encante conocer o recordar fechas, acontecimientos, nombres de personas, y entonces por eso Prepa en Línea CEP les prepara actividades en las que ustedes puedan plasmar lo que han comprendido y que luego, pues, les sirva además para como recursos de repaso. Entonces,
pues las actividades ustedes verán que no son solamente actividades de hacer un resumen o hacer un cuestionario, sino llevar a cabo el diseño de productos como pues una infografía, una línea del tiempo, un mapa mental. Entonces, pues esto permite que podamos recuperar y recordar la información con mayor facilidad. El módulo empezó el lunes 7 de junio y va a culminar el domingo 4 de julio, conformándose de 4 semanas, como bien saben. De las semanas 1 a la 3, pues tienen 2 actividades integradoras en cada semana, mientras que en la semana 4 se cuenta con un proyecto integrador. Esa semana es la semana determinante, tiene un valor más importante, un peso más importante en la calificación. Y bueno, esta semana 1 pues es del 7 al domingo 13 de junio a las 23:55 horas que cierra esta primer semana. Y entonces los puntos que se deben de comentar acerca de la evaluación, pues son el que todo se va a evaluar de acuerdo a la rúbrica, ¿verdad? Entonces, es una recomendación importante el que ustedes revisen la rúbrica de cada una de las actividades y se coloquen en el apartado de experto, en el nivel de experto, para que pues lo utilicen como un checklist y se den cuenta de qué es lo que les está haciendo falta. Que revisen, pues me solicita que esta actividad sea en PDF, entonces tengo que poner atención de que cuando la termine la convierto a PDF. Y entonces ya hago una palomita en ese apartado, ¿verdad? Entonces es muy importante revisar la rúbrica y usarla como un checklist que les sea útil. Recordarles que los asesores virtuales contamos con 72 horas hábiles para la evaluación de las actividades, esto es sin contar sábado y domingo, por tanto, pues ese es el lapso de tiempo que se tiene para calificarlas. Eh, la política de segundas entregas, pues ustedes saben que solamente se pueden realizar segundas entregas cuando la actividad tiene una calificación menor a 60 puntos y pues solamente la segunda entrega aplica cuando, eh, a ver, permítame que se escuche ruido. Las segundas entregas entonces pues aplican para cuando se realiza dentro de la misma semana, ¿verdad? Se obtiene una calificación menor a 60 puntos y además pues es dentro de la misma semana para poder entregarla. En cuanto a las extensiones, pues estas pueden otorgarse siempre y cuando ustedes me hagan llegar una justificación del motivo por el cual no pudieron realizar la entrega y solamente es dentro de las 72 horas posteriores al cierre de semana, es decir, lunes, martes o miércoles. Yo les recomiendo que si están notando que durante esta semana no se está logrando el llegar a la fecha límite, lo avisen con anticipación, que no se esperen al lunes, al martes de la próxima semana para avisar, porque pues si no hay un justificante no puede otorgarse la extensión. Recordarles también que pues traten de evitar realizar sus entregas en los días sábado y domingo, porque bueno, pues en ese lapso pues ya no hay oportunidad de segundas entregas y además pues saben que son muchos alumnos y a veces plataforma pues se satura y ya no logran las entregas como debe ser. Entonces, sí es muy importante que traten de, en la medida de lo posible, de no realizarlas en sábado y domingo. Eh, Recordar también que en proyecto integrador, pues no va a haber una extensión, no, en esa semana, en esa última semana, no existe la posibilidad de otorgar extensiones para proyecto integrador, entonces, para que organicen perfectamente sus tiempos. Y como último recordatorio acerca de la evaluación, que pues tengan en presente que plataforma contabiliza de manera automática a través de un algoritmo hace un rastreo de cuáles son los apartados que ustedes visitan, con qué partes del aula virtual ustedes interactúan y de eso pues les hace una asignación de un porcentaje de participación individual, que es el que vemos en pantalla. Entonces, pues que es importante que revisen todos los apartados, que descarguen sus documentos, que lleven a cabo las actividades verdecitas del lapicito, ¿verdad?
porque pues todo lo contabiliza para el 5% que vale la actividad en plataforma y que bueno, eso puede ser la diferencia entre una calificación de excelencia, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a la evaluación. Y ahora sí vamos a hablar de las actividades. Tenemos una primera actividad que se llama Primera Guerra Mundial. Para llevar a cabo esta actividad hay que primero pues revisar 4 recursos que los tenemos aquí en pantalla, son 2 PDFs, el de Segunda Revolución Industrial y el de Primera Guerra Mundial, además de 2 recursos que son avances tecnocientíficos del siglo XIX y el recurso del imperialismo. Los revisan, toman nota y entonces están listos para diseñar una infografía. Eso es lo que solicita esta actividad, elaborar una infografía que además, una vez que la tengan lista, deben de guardarla en formato PDF porque la rúbrica solicita que se entregue en ese formato y bueno, se van a bajar puntos si no está en PDF, eso es importante. Su documento, es decir, la infografía, debe de contener cuáles son las características y las consecuencias de la segunda revolución industrial. Debe de hablar también de 3 países que sean potencias, que hayan sido potencias imperialistas, mencionar cuáles fueron sus colonias y bueno, cuáles fueron las características de esos países. Debe de contar con el elemento de la Primera Guerra Mundial, qué originó a la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron sus consecuencias. Y también debe de mencionar los avances tecnológicos. Para este último apartado les invito a que tomen en consideración lo que se ha estado aportando en el foro Aprendiendo. La infografía pues debe de tener un título, debe de contar con sus datos de identificación en ella y además las referencias bibliográficas que consultaron para elaborarla. En el día de ayer, me parece, les hice llegar a través les compartí a través del espacio de avisos información acerca de las infografías. ¿Qué es una infografía? Un recurso que, como su nombre lo dice, nos permite a un simple golpe de vista conocer información sobre un tema, información gráfica sobre un tema. Y entonces, como es información gráfica sobre un tema, pues debe de incluir textos y debe de incluir además imágenes de impacto. Las infografías son útiles para aprender porque para poder elaborarla, pues primero debieron de haber leído, de haber entendido, de haber seleccionado cuál es la información que van a colocar, organizarla y bueno, ya después diseñar su infografía. Entonces, esto les ayuda a afianzar lo que han comprendido sobre los temas. Por ejemplo, aquí del lado derecho de pantalla ustedes pueden ver que hay una infografía, es justamente una infografía sobre las infografías. Y entonces, bueno, esta la elaboré en PictoChart y bueno, es un girasol que tiene como título infografía y en los pétalos pues dice para qué sirve, para interpretar lo observado de manera gráfica, con texto, datos e imágenes. Y al final pues dice cuenta una historia, explica algo. Entonces, a un simple golpe de vista, ustedes pueden ver en ese formatito qué es una infografía, de eso se trata este recurso. Eh, Ustedes ya han hecho infografías en módulos anteriores, ya saben de qué se trata. No obstante eso, bueno, ahí en el foro en el espacio de avisos les compartí unas plantillas de PowerPoint, pueden descargarla, revisar, son como 5 diferentes tipos de infografías, elegir alguna que les guste, eliminar las demás y bueno, irla llenando con la información que nos están solicitando y ya después pues convertirla a PDF para entregarla. Pueden usar esas plantillas o pueden utilizar alguna aplicación como Canva, que es la aplicación en la que hice, por ejemplo, estas diapositivas, una aplicación que también es para esto que se llama Geniali, y la aplicación de PictoChart. Entonces, estas aplicaciones pues son para elaborar infografías y son muy sencillas y pues quedan como si las hubiera elaborado un diseñador gráfico, ¿no? Entonces, esa infografía que van a ustedes a elaborar con alguna de estas aplicaciones o con alguna de las plantillas, pues debe de contener, dijimos, las características y consecuencias de la segunda, déjenme encuentro, aquí está. Las características y consecuencias de la segunda revolución industrial.
Allí voy, ¿eh? De hecho, justo sobre este tema, yo elaboré una infografía, pero es solo sobre la segunda revolución industrial, ¿verdad? Que inicia en la segunda mitad del siglo XIX, hacia el año de 1870, y termina hacia mediados del siglo XX. Y entonces, en esta segunda revolución industrial, pues es el momento en el que ya no se utiliza la madera, el carbón para producir energía, sino que aparecen nuevas fuentes de energía y entonces eso lleva a que pues puedan existir barcos de vapor, buques, el ferrocarril, el motor que lleva a la creación de los automóviles y de los camiones. Y estos adelantos en transporte y en comunicaciones son justamente los que permiten que exista una evolución, ¿verdad? Aparecen también el telégrafo, el teléfono, la radio. eh, Como les decía, bueno, se deja de usar no solamente el carbón, sino también estas nuevas fuentes de energía que son el petróleo y la electricidad. Y con estos adelantos, pues es que se pueden crear nuevos productos y nuevos procesos. Productos como productos químicos, fertilizantes, para pues que el campo florezca y entonces haya producción importante y se pueda no solamente atender a la demanda de tu nación, sino además, pues, venderle a otros estos productos, estos alimentos, eh, el abono, por supuesto también los plaguicidas para cuidar estas cosechas, vacunas, medicamentos, conservadores. Vemos que, bueno, existe esta situación de la Primera Guerra Mundial y las personas que participan en ella, los soldados, pues requieren de alimentos y estos alimentos pues no deben de ser perecederos, ¿verdad? Deben de durarles. Y entonces pues aparecen estos procesos de pasteurización, refrigeración, enlatado, que pues permite que se puedan hacer llegar alimentos a estas personas y que no sea pues la inanición lo que lleve a perder la guerra, ¿no? Y todos estos adelantos que llevan a que pues pueda movilizarse el comercio, que se puedan sacar el excedente y que se pueda vender el excedente de producción, pues lleva también a que haya un nuevo sistema de organización de las empresas y de las industrias, donde, bueno, pues gracias a estas máquinas que funcionan con petróleo, con electricidad, pues se puede producir en serie, se puede además manejar los metales, utilizar el acero y todos sus beneficios. Eh, Al haber gran cantidad de productos, pues se tienen que crear campañas, por ejemplo, de mercadotecnia para que las personas los conozcan y los puedan adquirir y entonces aparece también la venta por catálogo. Al haber dinero circulando, pues aparecen también los bancos que pueden otorgar préstamos, otorgar financiamiento para que puedan abrirse nuevas fábricas, para poner a mover ese dinero. Las mismas empresas pues tienen que empezar a utilizar el método científico de organización, ¿verdad? Hacen estudios de tiempos y movimientos, hacen estudios o análisis de la productividad, de la merma, en fin, todo lo que se necesita para que una fábrica, una empresa, pues pueda operar y generar ganancias. Y aparecen también organizaciones sindicales para apoyar a todos estos trabajadores, a todas estas personas que, bueno, dejan sus lugares de origen para irse a trabajar a las fábricas, porque aparecen pues estas nuevas fuentes de empleo, eh, pero que pues son tratados con condiciones de trabajo precarias y entonces pues tienen que aparecer los sindicatos para que se pueda respetar pues un horario laboral, una jornada, un día de descanso, un salario equiparable a las horas que se trabajaron, en fin. Eh, entonces, pues sobre esto es de lo que debe de hablar alguna parte de su infografía, ¿verdad? Decimos, eh, déjenme regresar a la presentación. Ahí está. Entonces, la infografía pues debe de hablar sobre las características y consecuencias de esta segunda revolución industrial. Además, debe de mencionar 3 países que hayan sido potencias imperialistas. Recordemos que, bueno, en esta época de la historia, pues las naciones como Francia, Inglaterra, Portugal, España,
se dedican a conquistar lugares, a invadir lugares, a colonizar territorios, territorios del continente americano, territorios del continente africano, territorios del continente asiático. ¿Para qué? Bueno, pues para obtener sus recursos y generar poder, generar ganancias. Entonces, pues de estos países, pues hay que elegir tres y colocarlos en la infografía y poner pues cuáles fueron sus colonias. Además, la infografía, el tercer apartado, debe de hablar sobre las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Estos países imperialistas que buscan y buscan y buscan conquistar más territorios, pues empiezan a pelear entre sí por dominar el mundo. Entonces, pues producen armas, adiestran personas, generan ejércitos y de esta manera, pues pueden tener dominio, ¿verdad? Los mismos gobiernos pues generan propaganda para convencer a la población del nacionalismo, un nacionalismo exacerbado, decir nosotros vamos a dominar al mundo, somos los mejores, hagan de cuenta como Donald Trump hace un tiempecito, ¿no? A eso se refiere esto del nacionalismo, regionalismo, odio hacia otras culturas, hacia lo que llaman otras razas, ¿no? Entonces tratan de que sus ciudadanos crean, generarles esa creencia ferviente en su propia nación. Eh, y bueno, todo esto pues lleva a que algunas naciones pues se unan para luchar unas contra otras por este poder. Y entonces aparecen dos grupos, la Triple Entente entre Francia, Inglaterra y Rusia y la Triple Alianza entre Alemania, Austria y Hungría. Eh, y bueno, pues ocurre un problema de una gran guerra que deja pérdidas humanas. Si han revisado sus recursos, habrán visto que murieron 9 millones de soldados, 8 millones de civiles, además de 21 millones de heridos. Estas son cifras redondas, números redondos, pero sabemos que las personas no somos números, tenemos familias. Eh, Se dejó a familias pues destrozadas, destruidas, personas en la orfandad. Eh, al no tener a quien era pues la cabeza de la familia en ese entonces, pues la sociedad funcionaba de una manera diferente, ¿verdad? Y entonces al no tener en el hogar a quien era el jefe de la familia, pues las mujeres tienen que hacer frente y participar en el mercado del trabajo. Entonces hay cambios que surgen de esta situación de la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, bueno, al culminar, pues pierde Alemania, se firma un tratado en el que pues tiene que ceder sus territorios para garantizar que pierda su poder. Y esto pues es lo que encona, lo que hace que se vaya germinando un odio exacerbado que va a detonar en una segunda guerra mundial. Entonces, sobre esto es de lo que debe de hablar la primera actividad, una infografía que toque estos 4 puntos, que tenga imágenes de impacto representativas de estos 4 puntos y que cuando la culminen, pues le pongan un título llamativo, coloquen en ella su nombre como autor de la infografía, abajito le coloquen las referencias bibliográficas y luego la conviertan a PDF. ¿Habrá alguna inquietud acerca de esta primera actividad? Si no hay dudas, muchas gracias por contestar, Raquel. Si no hay inquietudes, entonces vamos a hablar de la actividad 2. La actividad 2 se llama periodo entre guerras. Y para llevarla a cabo, pues se tienen que consultar 3 recursos, que son los recursos periodo entre guerras y regímenes totalitarios y el PDF tipo de crisis económica. Entonces ustedes revisan estos 3 recursos y con ello pues pueden empezar a elaborar su actividad, una actividad que solicita 3 cosas. Primero, diseñar un mapa mental sobre el periodo entre guerras, que incluya pues cuáles fueron las características sociales, las características políticas y las características culturales de ese periodo entre guerras. Eh, los mapas mentales pues son esquemas, son organizadores gráficos
con los que ustedes pueden organizar la información de una manera simple para que nuestro cerebro pues, pueda asimilarla con mayor facilidad. Entonces se compone de una imagen central alusiva al tema de estudio y del centro van saliendo ramas que van a desarrollar esas ramas, los subtemas de ese tema central. Las ramas suelen tener colores diferentes y bueno, en los mapas mentales pues se usa poco texto porque todo se expresa con imágenes y con palabras claves. Aquí hay una diferencia importante entre un mapa mental y un mapa conceptual. El mapa conceptual es el que solo lleva texto y eso no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo mapa mental. Entonces el mapa mental debe de llevar texto y debe de llevar imágenes, pero poco texto e imágenes representativas. Existen también varias herramientas para elaborar mapas mentales. El día de hoy voy a compartir en el foro de avisos también una plantilla, un documento de PowerPoint donde en cada diapositiva vengan diferentes ejemplos de mapas mentales para que si quieren puedan elegir uno y empezar a trabajar en él o hacer su mapa mental en alguna aplicación. Aquí en pantalla están viendo varias aplicaciones que permiten elaborar mapas mentales. Un ejemplo de un mapa mental que puedo compartirles, pues es el que vemos en pantalla. Yo sé que está en inglés, pero nos da una muy buena idea de cómo es. Tiene una idea central. Dice los sistemas del cuerpo humano y viene ahí en un recuadro gris. Esa es la idea central. Entonces quiere decir que este mapa mental nos habla de cuáles son los sistemas que hay en el cuerpo humano. Y entonces aparecen todos los sistemas en las ramas que están alrededor y cada rama pues tiene un color diferente. La rama para el aparato circulatorio, el sistema circulatorio está de rojo, la rama para el sistema respiratorio está de azul, la rama para el sistema digestivo de verde, la rama para el sistema muscular de naranja, para el sistema endocrino de azul claro y de amarillo para el sistema nervioso. Y entonces cada una de estas ramas pues explica cuál es la función y viene aquí el texto de cuál es la función del sistema circulatorio. ¿Cuáles son sus órganos? Y aparece corazón, vasos sanguíneos, sangre, pulmones. Y entonces, pues aparece ahí una imagen de un corazón. ¿Y cuáles son sus enfermedades? Angina de pecho, hipertensión y infarto al miocardio. Entonces, así como este sistema circulatorio, pues aparecen también el respiratorio. ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus órganos? Pues los bronquios, la tráquea, la boca, los pulmones. ¿Y cuáles son sus enfermedades? Pues nos puede, el sistema respiratorio se puede afectar de influencia, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía. Y entonces, así es como está elaborado este mapa mental. Si vemos, tiene lo que les digo, la idea al centro, ramas que explican los subtemas de esa idea central, textos cortos, como vemos, y algunas imágenes que ilustren esos textos. Entonces, esa es la primera cosa que nos pide hacer la actividad 2, un mapa mental sobre el periodo entre guerras. El segundo elemento que nos solicita esa actividad es hacer un resumen sobre la Gran Depresión. ¿Qué fue la Gran Depresión? ¿Qué pasó? Y entonces, en nuestros recursos tenemos un video que es el justamente, pues, ¿qué pasó? Voy a colocar en el chat el enlace a ese video para que lo puedan tener. Voy a ver aquí en el chat, dice, no se le va a hacer ninguna portada ni nada al Word, solo se mandará el PDF tal cual. En la actividad 1 no es un Word, es un PDF y no lleva portada, solo es una infografía. Por eso se solicita que ahí en la infografía coloquen el título, su nombre como autor de la infografía y las referencias bibliográficas. Solo es el PDF de la infografía. Alexa pregunta si la infografía se puede hacer en PowerPoint. Sí, la puede usted hacer en PowerPoint. De hecho, les acabo de comentar que les compartí una plantilla en PowerPoint. Entonces, ustedes pueden elegir alguna de esas plantillas, eliminar las demás, llenar los datos y luego convertir ese PowerPoint a PDF, porque la actividad solicita que la suban en PDF, si no les va a bajar puntos. Eso viene en la rúbrica. Y que si solo las, bueno, ya he contestado la pregunta, ¿verdad? Entonces, les decía, bueno, ahí está en el chat
el enlace a este video que viene en los recursos sobre esta situación de la Gran Depresión. Y entonces ustedes deben de elaborar un resumen sobre ese tema. El resumen pues se trata de leer sobre el tema o ver el video sobre el tema y desarrollar las ideas más importantes, sin utilizar las palabras del autor, sino las de ustedes. Y entonces para eso pues usamos el parafraseo, ¿verdad? Buscamos sinónimos, buscamos decirlo con nuestras propias palabras. Y entonces, bueno, hacemos un resumen. Un resumen consiste en reducir el texto original a su mínima expresión, un 30 o un 40% del original. A eso se refiere hacer un resumen. Y bueno, esto de la Gran Depresión, pues tiene que ver con que, bueno, al finalizar la Primera Guerra Mundial, pues, y bueno, no solo al finalizar, sino también cuando estaba sucediendo, pues para hacer el financiamiento de esta guerra, para comprar armamento, para construir armamento y para dotar a los países que peleaban de armamento, pues en Estados Unidos se ofrecieron bonos. Y entonces la gente daba su dinero a cambio de un documento que era el bono, que se les prometía, bueno, que se les iba a devolver su dinero, pero además se les iba a devolver con intereses. O sea, le estaban haciendo un préstamo al gobierno para que el gobierno produjera armamento, para que el gobierno financiara la guerra. Entonces, pues esto se convierte en una práctica usual, eh, se permite el crédito y entonces la gente pues puede adquirir vivienda, puede adquirir bienes porque se le permite prestarle dinero con gran facilidad. Eh, la gente pues está deseosa de invertir, ve que resulta, ¿verdad? Esto de prestar dinero y recibirlo con intereses. Y entonces, bueno, esto lleva a que se cree una bolsa de valores que además tiene un gran auge. La gente para adquirir acciones, pues también se endeuda, pide un préstamo, adquiere acciones porque pues sabe que va a recibir ese dinero, lo va a recibir con intereses y bueno, va a poder pagar el préstamo. Eh, y entonces, bueno, todo esto crea una gran burbuja donde pues no hay algo que soporte todo el manejo de este dinero inexistente, ¿verdad? Eh, este dinero invisible, digamos, de alguna manera. Y entonces, pues resulta que llega el 1929 y como los precios caen de manera estrepitosa, pues todos tienen que vender, quieren vender sus acciones para no perder el dinero. Los inversionistas pierden la confianza, quieren retirar su dinero, eh, y bueno, esto lleva a que empresas, cantidades de empresas tienen que cerrar, fábricas tienen que cerrar, dejando a la gente en el desempleo porque no tienen para pagarles la nómina. Los bancos quedan en la ruina, tienen que cerrar y las personas que tenían sus ahorros depositados en esos bancos pues pierden también sus ahorros. Esta gente que tenía pues las empresas y que tienen que cerrarlas y dejar a miles de personas en el desempleo, pues se suicidan, en fin, que ocurren estas situaciones y bueno, al haber desempleo, pues hay muchas personas que no tienen qué hacer y entonces crece la delincuencia. Eh, entonces, bueno, esta situación pues es también el preámbulo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto pues lo van a encontrar ahí en el video, en sus recursos, para que hagan un resumen de la Gran Depresión. La tercera cosa que solicita esta tarea es elaborar una historieta o un cómic sobre alguno de los regímenes totalitarios. Ustedes revisan el recurso de regímenes totalitarios y van a ver que habla sobre el fascismo con Benito Mussolini, hablan del nazismo con Adolfo Hitler, hablan del estalinismo con Joseph Stalin. Eh, que son, bueno, personas que tienen estos regímenes totalitarios. Un régimen totalitario se refiere a que una persona en el poder es la que toma todas las decisiones, que no admite que haya oposición, que quien esté en contra de lo que esa persona decide, que su capricho es ley, bueno, quien esté en contra es desaparecido, es torturado, es asesinado. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito del nacionalismo? ¿Verdad? Un nacionalismo exacerbado en donde dicen no es que nosotros somos una raza superior, somos los mejores, no pueden venir a quitarnos lo que es nuestro, adoctrinan a la población utilizando los medios de comunicación para hacerles creer que esa manera de pensar es la correcta, es la buena,
Entonces, pues suceden durante la Segunda Guerra Mundial acontecimientos terribles derivados de estos regímenes totalitarios que pues además quieren poder, ¿verdad? Eliminar a los que no son como ellos, digamos, de alguna manera, y obtener poder por sobre el mundo, ¿no? Entonces, para hablar de alguno de estos tres regímenes, ustedes van a elegir el que les llame poderosamente la atención, eligen uno y sobre ese hacen una historieta o un cómic. Una historieta o un cómic, pues es como las que ustedes han leído seguramente de Memín Pinguín o de es que no sé qué, bueno, las de Marvel, ¿verdad? De superhéroes que vienen en una revistita y que tienen pues personajes que tienen diálogos, que están divididos sus diálogos aquí en viñetas. Una viñeta es cada cuadrito que tiene una escena con su diálogo, entonces están divididos en viñetas, eh, que tienen además algunos elementos chuscos, elementos divertidos, perdón, eh, para que pues quien las lee, quien las revisa, pues se enganche, ¿verdad? Mafalda, por ejemplo, también es un buen ejemplo de una historieta o cómic, porque ese sí lo conoce la gran mayoría de las personas, o estas historietas que les digo de superhéroes de Marvel o de esta otra compañía, la de Spider-Man, no me acuerdo cómo se llaman. No, ya no sé quién es quién, pero bueno, sí me entienden, ¿verdad? Eh, a ver, voy a ver aquí en el chat, dice Raquel, ya envié mis dos actividades. Observo que me hicieron falta. Raquel, si no la he calificado, que seguramente no, porque he calificado bien poquititas, sí puede llevársela, corregirla y volverla a subir. No hay ningún inconveniente. Gracias por preguntar, qué bueno que pregunta. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer con alguno de estos regímenes, con el fascismo o con el nazismo o con el estalinismo. Eligen uno de ellos y hacen una historieta. La historieta, ¿qué es lo que está solicitando? Bueno, que coloquen información sobre el líder, ¿verdad? Si voy a hablar del fascismo, pues, ¿quién fue Benito Mussolini? Si voy a hablar del nazismo, ¿quién fue Adolfo Hitler? Si voy a hablar del estalinismo, ¿quién fue Joseph Stalin? Eh, y además hablar sobre las características de su régimen, ¿no? Cómo fue, qué era en lo que él pensaba, cuáles eran sus ideales, qué era lo que no permitía, qué era lo que estaba buscando. Entonces, de eso debe de tratar la historieta. Eh, Voy también a compartirles próximamente aplicaciones para elaborar historietas, pero ahora aquí en la sesión puedo compartirles que Canva, otra vez, parece que me gustará mucho Canva, pero es que es muy versátil. Aquí la tengo en pantalla. Si ustedes abren Canva y ponen en el buscador historieta, les van a aparecer muchos ejemplos de historietas. Y entonces ya vienen listas las plantillas, como esta, por ejemplo, de ahí de dos personajes que están platicando, o como esta de dos rebanadas de pizza que también están platicando, personas, y vienen pues ya las viñetas listas y ustedes solamente tendrían que editar los textos. Por ejemplo, si agarramos esta de la pizza, no sé si se está compartiendo y entonces voy a... mm, ahí está. Entonces tomo me gustó, ¿verdad? Esta de la pizza y entonces pues puedo empezar a editarla, ¿verdad? Aquí en lugar de que diga la pizza, pues le pongo el nombre del régimen, cuál es el régimen totalitario del que quiero hablar. Y luego, pues las pizzas están platicando y entonces una le puede preguntar a la otra, oye, ¿viste en las noticias que estaban hablando de tal personaje? Ah, sí, ¿y qué decían? No, pues decían que nació en tal año y que era huérfano y que lo trataron mal y entonces eso hizo que llevara a cabo todas las cosas horribles que hizo. Ah, sí, ¿y qué cosas horribles hizo? Y entonces en la siguiente viñeta, pues es que destruyó tales y tales y tales territorios o lastimó a tales personas haciéndoles estas cosas. Entonces, pues son dos personajes que están platicando acerca de ese régimen totalitario. O pueden pensar, bueno, este es Hitler y este es, eh,
un estadounidense, por ejemplo, y entonces Hitler le está dando un discurso, mi nombre es Adolfo Hitler y soy tal, y pues pueden buscar aquí en los elementos un bigote y le ponen a la pizza un bigote. O sea, no tiene que ser el personaje exactamente, pueden ustedes echar a volar su imaginación para crear un cómic en el que hablen de ese personaje. Candy dice, es justo lo que les estoy comentando, ¿verdad? Raquel dice, realicé mi historieta en una aplicación diferente, sin embargo no pude descargarle, tomé capturas de pantalla. Sí, sí está perfecto. Si no es posible descargarlas, pueden ustedes usar otras estrategias como eso, recortar las imágenes, pegarlas en Word y de esa manera pues va a quedar listo. En el caso de esta tarea 2, no se nos está solicitando que sea en un formato determinado. Entonces ustedes ahí sí pueden hacerla en Word, en PowerPoint, en lo que ustedes gusten, ¿verdad? Eh, Recordando, bueno, cuáles son los elementos que debe de llevar el documento. Entonces, bueno, estas son las 3 cosas que pide esta segunda actividad que se llama periodo entre guerras. Recapitulamos, pide colocar un mapa mental sobre el periodo entre guerras. Ya vimos ejemplos de mapas mentales. Luego, elaborar un resumen sobre el tema de la Gran Depresión. Y finalmente, una historieta o cómic sobre alguno de los 3 regímenes totalitarios que se estudian en la unidad. Ese documento, en ese caso, sí lleva una portada con el nombre de la actividad, periodo entre guerras, luego lleva las 3 cosas que se están pidiendo y finalmente las referencias bibliográficas y ya, pues lo suben con la nomenclatura que ya saben cómo es, módulo 10, semana 1, actividad integradora 2. Voy a revisar si hay inquietudes. Parece que ya las he contestado, ¿verdad? Todas. Ah, entonces, bueno, esto es en cuanto a las 2 actividades integradoras de esta primera semana. En cuanto al foro aprendiendo, pues ya saben que es un espacio en el que pueden colocar dudas acerca de las actividades. Yo lo reviso todos los días y si hay dudas las contesto allí mismo. O bien participar con las preguntas detonadoras que vienen allí. Allí en el foro nos piden que hablemos sobre los avances científicos y tecnológicos que se produjeron antes y durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues es importante que ingresen a él, que participen contestando estos temas, porque además, como les dije, les puede servir para elaborar su infografía, ¿verdad? Pueden tomar información de allí que sea útil o ideas que sean útiles para elaborar la infografía de la actividad 1. Y bueno, siempre me gusta mencionar desde semana 1 de qué va a tratar el proyecto integrador, porque sabemos que las actividades integradoras de las primeras 3 semanas nos llevan justamente a eso, al final integrar todos los conocimientos que obtuvimos en una sola tarea. En el caso del proyecto integrador es un ensayo. La tarea de semana 4 va a ser un ensayo que debe de tener 5 páginas por lo menos. Y ese ensayo pues debe de hablar sobre los orígenes de la política internacional actual, ¿no? Como les decía al inicio, ¿por qué nos encontramos hoy como nos encontramos? ¿Por qué existen las ideologías políticas que existen, los tipos de gobierno que existen? ¿Por qué existen países desarrollados y países muy pobres? Todo esto tiene su origen en las situaciones que van a ir revisando durante las 3 primeras semanas. Entonces, su ensayo debe de tocar esos temas, la Segunda Revolución Industrial, que es tema de esta semana, la Primera Guerra Mundial, que es tema de esta semana. Entonces, para que vayan tomando nota de todo lo que revisen y lo tengan por ahí guardado, para que en semana 4, cuando elaboren su ensayo, puedan recuperar esos datos y, bueno, escribir sobre los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. También me parece muy importante comentarles que los ensayos se refieren a que ustedes expresen sus opiniones, expresen lo que piensan acerca de los temas, no que copien y peguen información de sitios web, no que hagan una investigación y coloquen su investigación, no, es un ensayo. Un ensayo es una comunicación entre quien escribe
y quien lee, y van a tratar de convencer a quien los lee del porqué de la política internacional actual, del porqué del papel que tenemos hoy como mexicanos, porque esos son los últimos dos temas que vienen en el ensayo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es nuestro papel en esta sociedad del conocimiento y la información? Entonces, pues todo esto lo vamos a ir desarrollando semana a semana, pero me parece importante que sepan de una vez de qué se va a tratar ese proyecto integrador. El resumen de la tarea 2 no nos solicita número de líneas mínimo. Entonces, pues solamente con que usted explique a qué se refiere esto de la Gran Depresión, por qué se dio, qué fue lo que ocasionó, ¿verdad? Que se comprenda qué es la Gran Depresión en su resumen, pues con eso va a bastar las líneas que usted necesite para explicar la Gran Depresión. Candy pregunta, ¿la historieta puedo mandar el link? Sí, también puede en su documento de Word colocar la portada, colocar, ¿qué más llevaba? Perdón, pero yo tengo muchas cosas en la cabeza. Eh, Colocar el mapa mental o el enlace al mapa mental, colocar el resumen y al final, pues también colocar la historieta o el enlace a la historieta. Por supuesto, fijarse, cerciorarse de que los enlaces pues puedan abrirse, que compartan con los permisos necesarios, ¿verdad? Para que se pueda ver. Pero sí, no hay ningún problema por poner los enlaces. Entonces, esto es en cuanto, y bueno, finalmente, las recomendaciones generales, pues es que siempre doten de un formato que sea visualmente agradable a sus trabajos. Recordemos que estamos en un nivel medio superior, que estamos muy próximos a estudiar una licenciatura, que es un nivel académico importante el que están cursando y sus trabajos pues deben de ser profesionales, sin faltas de ortografía, con tamaños de letra que sean tamaño 12, tamaño 14, donde pues se use además una adecuada selección de colores. Recuerden que no se debe de escribir con rojo, por ejemplo, en trabajos académicos, o no se debe de escribir todo con mayúsculas. Eh, que revisen las rúbricas, acuérdense de todas las actividades para que las usen ahí de checklist, les decía, y que siempre, siempre eviten copiar y pegar información porque eso no produce conocimiento, no genera conocimiento. Si yo tomo un párrafo de un lado y lo pego, pues no estoy aprendiendo y no estoy produciendo, ¿verdad? Deben de ser ideas originales, ideas propias. Las actividades es la única forma que tenemos para conocerlos, para conocer sus opiniones, para conocer sus aportaciones personales. Y con esto, pues hemos culminado con la revisión de los requisitos que deben de contener sus actividades. Yo espero que pues sí haya sido clara, que haya podido resolver sus dudas y pues cualquier situación que pueda presentarse, pues saben que estamos a sus órdenes a través del mensajero del aula, también el correo electrónico que les hice llegar ya el mensaje de bienvenida, pues también pueden contactarme por ese medio. ¿Habrá alguna inquietud adicional?